El sábado pasado dialogué durante todo el programa con un médico argentino, un oncólogo, un hombre especializado en cáncer, y la charla fue realmente tan jugosa y tan importante que a mí me pareció que era un pecado verdaderamente cortarla ahí, porque quedaron cosas por ser dichas. De modo tal que le agradezco, doctor Gildesa. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Hablábamos desde diferentes lugares. Tengo la sensación de que fuimos cambiando de posición a partir de una palabrita que, bueno, que tiene tan mala prensa justificadamente. Déjeme primero que nada pinchar un globo. Usted no está subestimando la gravedad de lo que es un cáncer. No, para nada. El cáncer mata al 50% de las personas. Esto es estadística pura. Estadística pura. Lo que sucede es que la palabra cáncer es responsable de la mayoría de esas muertes. Y el miedo que le tenemos a la palabra es lo que impide ir a la prevención que permitiría salvar 70% de esas vidas. ¿Es técnicamente correcto, doctor, que la palabra cáncer es un abuso del lenguaje, que en realidad cada cáncer es una enfermedad diferente? ¿O hay un común denominador en las diferentes expresiones que tiene, no sé, pulmón, páncreas, útero, mamas? Es cierto que es un abuso la palabra cáncer en términos de que es una abstracción que contempla más de 270 enfermedades distintas. Así están contabilizadas. Sí, efectivamente. Algunos son tan benignos que con una cirugía menor se extirpan y nunca más dan problemas. Y otros son tan malignos que se llaman cánceres de origen desconocido. Se diagnostican por su diseminación sin que se haya podido decir de dónde vienen. Entre esos dos extremos... O sea que la metástasis aparece casi simultáneamente. Antes que el primario. No se sabe de dónde vino. Es decir, que uno tiene en un extremo el cáncer que se cura de un mordiscón y en el otro extremo... ¿Cómo de un mordiscón? Claro, digo, de una nada. Una mini intervención. Una mini intervención y se curó. Y en el otro extremo, aquel que se diagnostica con diseminación por todo su cuerpo sin que se sepa de dónde viene. Entonces, y en el medio están los órganos conocidos, limitados, diseminados. Lo que tiene en común el cáncer es que el cáncer crece sin respetar las normas del organismo, invade los tejidos vecinos. Despacito. ¿Qué son las normas del organismo, doctor? El organismo regula el crecimiento de todas nuestras células. Los organismos unicelulares viven hasta que se dividen. Dan dos hijos y cada uno sigue su curso. Los organismos multicelulares tenemos un patrón de conducta. Cuando alguna de nuestras células se empieza a comportar anómalamente, el organismo la frena por señales internas, por el sistema inmune que las destruye o porque en la propia célula, en el núcleo, hay un disparo de suicidio celular que tiene un nombre griego complejo, se llama apoptosis. Pero digamos, dispara un mecanismo de destrucción, de autodestrucción. ¿Sabe que tiene hasta, inclusive tiene un cierto aire poético? Disparo de suicidio sí, celular. Sí, efectivamente. O sea, es una especie de orden interna por el cual yo me elimino. Efectivamente, que es una ventaja evolutiva. Es decir, teniendo un organismo pluricelular, cuando la célula empieza a tener muchas mutaciones, dispara este mecanismo, se destruye y las células que quedan son células normales. El cáncer lo primero que hace es desoír ese mensaje. Tiene muchas mutaciones y no se destruye. No te doy bolilla, le dice. Yo sigo. Por eso el cáncer es eterno. Usted en aquella columna, doctor, que yo mencionaba el sábado pasado en el diario Perfil, casualmente dijo una cosa que me impresionó mucho, en donde básicamente sostenía que el cáncer era una expresión de la vida. Es verdad. Cuando uno ve... yo dije, qué paradoja tan contradictoria, ¿no? ¿Cómo expresión de la vida? Es exactamente así. El cáncer se origina en una mutación anormal. Cuando uno mira hoy la diversidad de la vida, las plantas, los peces, los animales, el hombre, uno no debe olvidar que esto proviene de una célula hace 4.000 millones de años, que era una bacteria. Entonces, ¿cómo de esa bacteria puede haber surgido esta diversidad tan enorme de seres? Por las mutaciones. El cáncer es el precio que la vida está dispuesta a pagar para poder mutar. Porque ¿por qué dice? Esa frase era la clave. Está dispuesta a pagar. ¿Por qué? Porque la alternativa es el fijismo. Si fijismo de fijo. Exactamente. Si uno dice, ¿qué sucede si la vida optara por quedarse así? No mutar. No habría más cáncer. ¿Cuál sería el peligro?
que un pequeñísimo cambio nos destruiría a todos. Fíjese, hace 295 millones de años, el 95% de la vida terrestre fue destruida porque apareció un gas enormemente tóxico en la atmósfera que pasó de concentraciones del 5% al 20%, el oxígeno. Y se llevó puesto a todo lo viviente. 295 millones de años, 95% de la vida terrestre fue destruida por el oxígeno. A partir de ahí surgieron seres que eran aerobios, es decir, capaces de metabolizar el oxígeno, y aparecieron los dinosaurios, todo lo que conocen. Pero lo que había hasta ese momento eran plantas y bacterias que se destruyeron con la aparición de este gas, que hoy es esencial para nuestra vida, pero destruyó el 95% de la vida. Entonces, esa labilidad de la vida es lo que permite que exista el cáncer, pero a su vez evita la autodestrucción masiva. Efectivamente. Le aseguro que cuesta hacerse ese pensamiento, pero no le falta razonabilidad, ¿no? No, y además uno dice, bueno, a ver, está pensado así. Si nosotros por un instante pensáramos, ok, no nos morimos del corazón, no nos morimos porque nos atropelló un caballero que estaba totalmente beodo, no nos disparó un policía o un ladrón. Digamos, sobrevivimos a todo esto. ¿De qué moriríamos? De cáncer. Esa es la enfermedad de la que naturalmente moriríamos. ¿Es cierto que el cuerpo joven es más victimizado por el cáncer que el cuerpo viejo? Uno dice, bueno, a partir de cierta edad el anciano se defiende mejor del cáncer. Es verdad que los tumores en los niños y en los jóvenes son más agresivos que los tumores en los adultos. ¿Por qué es eso, doctor? Porque crecen más rápidamente, son más embrionarios. Eso también los hace más susceptibles y por eso son los que más se curan. El 90% de los tumores pediátricos se curan. Si hay héroes en la oncología, son los oncopediatras. Los oncólogos pediatras salvan a 9 de cada 10 enfermos. Es formidable. Lo que han hecho los oncopediatras es extraordinario. Lo llevo a un temita que hace años me interesa, e inclusive yo muy modestamente di mi apoyo como periodista al lanzamiento de un libro sobre este tema. Me refiero a los cuidados paliativos. Otro de los grandes temas que asustan, que intimidan, que agarrotan a la gente es el dolor, que murió luego de una agonía terrible. ¿Qué pasa con efectos paliativos? ¿Cuánto se ha avanzado respecto de diagnóstico o de drogas o de otro tipo de cosas en la parte paliativa cuando ya no hay nada que hacer, es terminal, pero por lo menos garantizamos que la persona enferma se va a ir de este mundo sin sufrir tanto? Los cuidados paliativos se están extendiendo como una mancha de aceite, porque el mecanismo por el cual se extienden es boca a boca. Lamentablemente hay muy pocas instituciones que hayan incorporado los cuidados paliativos. Digamos, uno tiene que ser consciente que el sufrimiento de un enfermo con cáncer puede ser aliviado con medidas muy sencillas en la mayoría de los casos. Lo que requiere es un compromiso profesional y un grupo entrenado en el alivio. Pero doctor, ¿eso depende de sustancias químicas o usted está hablando de aproximaciones humanas? De las dos cosas. Digamos, humanas en el sentido de poner el cuerpo, ¿no? De las dos cosas. Digamos, la droga más extraordinaria para el alivio del dolor por cáncer es la morfina. 1807 fue aislada la morfina por Sir Turner. Es decir, tiene 201 años. Y antes de la morfina... ¿Nada la ha superado? Nada la ha superado en el alivio del dolor. En el alivio del dolor por cáncer, la morfina sigue siendo el fármaco de elección para el dolor severo. Es extraordinaria y extraordinariamente segura. Es decir, es una droga fantástica, pero tiene 200 años. Y antes se la usó como láudano del opio, como el láudano de Sydenham. Y antes se la usó como el nefente mezclada con cerveza agria al jugo de amapola, como lo que bebió Cleopatra antes de que la muerda el áspide. Es decir, digamos, y antes se llamó meconio, hace 3000 años, porque era capaz de inducir el sueño. ¿Y por qué se insiste, sin embargo, y uno lo recoge en crónicas periodísticas o en la calle, en el día a día, que en ciertas formas del dolor no hay manera de evitar el sufrimiento? Por ignorancia. Hay dos cosas que son terribles. Una es la ignorancia, es decir, desconocer que al alcance de la mano está poder aliviar al otro. Y lo otro es tan perverso como lo primero, que es la naturalidad.
la idea de que es natural que al otro le duela, si tiene un cáncer. Es terrible. Pues dice, ¿por qué tiene que ser natural que le Pero duela? esto se acerca muy peligrosamente, doctor Gildesa, a la mala praxis, porque si usted me dice que están en las manos de los facultativos las herramientas, sí, predicar que la persona tiene que sufrir es de una maldad inaudita. Absolutamente. Creo que es peor que la mala praxis. Me parece que es una falta de ética gravísima. Sí, claro. Digamos, el sufrimiento sin alivio es peor que el cáncer. Sin duda. A ver, suena ilógico, porque uno dice, pero ustedes han jurado aliviar. Sí, pero hay que entrenarse en hacerlo. El juramento hipocrático. Sí. Pero antes... Pero hay que entrenarse en hacerlo. Hay que adquirir los elementos para hacerlo. O sea, hay toda una rama de la medicina que se ocupa de dolor. Absolutamente. Y hay un aspecto que tiene que ver con la sensibilización. Para poder operar, el médico muchas veces debe insensibilizarse. Te imagínense que la diferencia entre un médico y un asesino al momento de introducir un cuchillo no es mucha, pero un cirujano tiene que poder hacerlo, salvar una vida y cerrar ese paciente. Pero técnicamente estoy haciendo una incisión. Efectivamente. Entonces, cierto grado, pero lo que uno no debe hacer es insensibilizarse a tal punto de que el dolor del otro no me importe. A mí me parece que si hay una palabra clave, es la solidaridad para con el sufriente.